Esto es Descubriendo, con la certeza en la búsqueda de la verdad. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. En los lunes de aplicación Descubriendo les damos la bienvenida en esta temática sobre la reencarnación, los misterios y las preguntas. Es un tema que ustedes nos han pedido, nos han preguntado. Hay muchas inquietudes todavía alrededor de él. Y sobre todo, una de las cosas que queremos hacer siempre los lunes de aplicación es ¿para qué nos sirve esta información en el diario vivir? Ese es el reto de los lunes de investigación. Así que todos bienvenidos. Y hoy tengo un invitado muy especial que nos va a acompañar para desglosar, para reflexionar, para analizar la temática de hoy. Es Robinson Devia. Él está en la ciudad de Medellín, no, de Río Negro, en Antioquia, y nos acompaña. ¿Cómo estás, Robinson? Bienvenido a Descubriendo. Hola Neil, un gusto saludarte y saludar a la audiencia que a esta hora se conecta, a esa audiencia seguidora fiel de Descubriendo, y pues muy contento de poder compartir esta noche un tema de verdad de orden trascendente que nos pone a reflexionar y también nos crea muchos interrogantes sobre si sí, no, y si sí, cómo funciona y para qué me puede servir saber si reencarnamos o no. Exacto, ese es el tema de hoy. Nuestro compañero Jaime Ángel hoy no pudo estar con nosotros, pero bueno, nos acompaña Robinson para desarrollar este interesantísimo tema. Y más allá de lo interesante, como les dije, es poder saborearlo, es poder comprenderlo, es pasar a la dinámica de algo que está por allá escrito, algo que por allá me dijeron y cómo nosotros podemos entenderlo en el diario. Miren la introducción en lo que nos está comprometiendo este programa a nosotros, nada menos ni nada más. Saludamos a Juan de Dios, dice: un abrazo fuerte, Neil y equipo, qué buen tema a tratar, gracias por seguir enseñando algo muy importante para la humanidad. Saludamos a Silvana Condesa, que nos saluda desde Uruguay. Jorjani Díaz, que nos dice: hola Neil, desde Costa Rica, mi sobrino Santiago Jiménez Díaz, de 9 años, quiere que lo saludemos en vivo, te admira mucho. Oh, a Santiago, a Santi, hombre, un fuerte abrazo, Santi, qué bueno que estés allí, con apenas 9 años y ya interesado en todos estos temas. Muy bueno, y esto habla pues de que hay espíritus viejos que hoy vamos a entender en este programa además. Saludos, como Santi. Como el tuyo, Neil, como el tuyo. Como el mío. Así es. También está con nosotros Bernarda Hermosilla. Dice: mi nombre es Bernarda. Un saludo desde Chile. Con mucho amor por ustedes y el programa Descubriendo, que nos hace ver la realidad tal y como es. Saludamos a a Marviola Parada. Buenas noches, Neil. Un gusto saludarte desde Antofagasta, Chile. Bendiciones. También está David Ríos desde la costa, desde Barranquilla. Saludos cordiales, amigo Neil. Interesante tema el de hoy. Lunes de investigación. Saludos, Robinson Devia. Tanto tiempo. Qué bueno volverlo a ver, amigo Robinson. Oriundo de Puerto Colombia, atentamente. Namaste, dice él. Bueno, un fuerte abrazo. De parte, Robinson, de David Ríos. Juan Carlos también nos dice: saludos al equipo de Descubriendo desde Ambato, Ecuador. Saludos, bendiciones. También María Elena López. Hola, buenas noches. Marcos Daniel nos dice: hola, buenas noches. Neil, un abrazo desde Montevideo, Uruguay. Y más atrásito tenemos también a Lili Montes, que no puede faltar, siempre está conectada con nosotros desde San Luis Potosí, en México. Dice: hoy sí tengo oportunidad de escucharlos en vivo. Un fuerte abrazo. Emiliano Torrealba: ¿será verdad que uno elige dónde regresar y con quién regresar? Esa es una buena pregunta de esas del día de hoy. Bueno, Robinson, en este tema, evidentemente, te voy a contar la historia de por qué decidimos con Jaime tocarlo o tratarlo. Y fue por una
de las tantas preguntas que siempre surgen alrededor del tema de la reencarnación, y es el tema de recordar quiénes fuimos. Pareciera que más allá de entender y de disfrutar de que nuestra vida no llega al final de la muerte, sino que tenemos la oportunidad de regresar, además de eso, nos interesa saber quiénes fuimos. Y la frustración de no poder recordarlo entra como a ser uno de los argumentos para dudar de ella. Es decir, hombre, ¿para qué vamos a reencarnar si no sabemos quiénes fuimos? No tiene ningún sentido. Y en esa simple lógica también hay un sentido. Pero también en esas opiniones y percepciones que nosotros tenemos, tienen una limitancia y son los conocimientos y del por qué este principio de ley que se nos ha transmitido. Hoy vamos a hablar un poco de esto. Y me decías, Robinson, a la hora de invitarte a participar con nosotros, que es un tema que te apasiona. Cuéntale a nuestros oyentes, televidentes, ¿por qué? ¿Por qué este tema te parece tan importante y te apasiona? Bueno, yo creo que todos, desde un principio, cuando llegamos a este plano terrenal y comenzamos a tener lo que llamamos el uso de razón, nos hacemos varias preguntas. Y una de esas es, ¿por qué existimos? O sea, ¿a quién se le ocurrió la maravillosa idea de que tú, que me estás escuchando, me estás viendo en este momento, sentado en tu casa, quizás desde el smartphone o en tu computador, ¿quién se le ocurrió que tú existieras? Pregunta que yo también me hice y que desde esa perspectiva nosotros estamos permanentemente como reflexionando sobre ella. Alguna vez vi una serie o novela que se llamó La otra mitad del sol y a mí me cautivó porque precisamente era una pareja que se reencontró. Él soñaba con una persona constantemente y era un sueño tan recurrente que le dijeron no, que se fuera a donde un psicólogo que se tratara. Y el personaje era como un poco renuente al tema y fue. Y resulta la sorpresa que cuando le abre la psicóloga era la mujer con la que él soñaba, ¿cierto? Y ahí se desarrolla esa trama y digamos que de manera intuitiva yo había sentido eso, que no tenía lógica que nosotros llegáramos, que el universo, la creación, todo lo que existe, hiciera un esfuerzo tremendo de crearte, de que tú existieras como ser, como persona, como ser humano, y simplemente vivas, si te va bien, 120 años, ¿cierto? Y de ahí ya simplemente desaparezcas. Creo que el universo tiene un trasfondo y un sentido mucho más trascendental, y desde allí, Neil y amables oyentes, desde muy niño, me picó la curiosidad de saber si simplemente nos morimos y hasta ahí llegaba la película. Una cosa, Neil, interesante, que yo no sé si te pase a ti y le pase a los oyentes, pero hay una sensación en nosotros de que aunque sabemos que todos nos vamos a morir, hay una sensación de que no nos vamos a morir. Es como una contradicción, ¿cierto? O sea, ¿sabes cómo lo percibo yo? Ajá. En ese sentido, como la necesidad, o sea, una necesidad a la no existencia entre nosotros, una cosa... Perdón, aquí que no me estaban escuchando. Es como una necesidad a la no existencia, a negarnos a la no existencia de manera natural. Por eso sentimos, creo yo le doy la explicación a lo que acabas de plantear de esa manera. Sí, entonces, alguna vez también con una amiga gran profesional, ella, a pesar de que tenía todos los pergaminos habidos y por haber en temas de estudio profesionales, tiene un alto, digamos, reconocimiento por su capacidad intelectual. Me hablaba de un gran vacío que ella tenía, y en ese vacío que ella tenía me decía precisamente que habían dos cosas que le llamaban la atención. Una, que era la verdad, y la otra, que era la felicidad. Eran como sus grandes interrogantes. Y
Tú dirás, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con la encarnación? Claro. Entonces, yo le decía a ella algo, ¿no? Que tiene que ver con lo que tú acabas de decir. Yo le decía a ella, tú puedes pensar en cualquier cosa que te hayan dicho y puedes dudar de eso, de cualquier cosa que te hayan dicho. Ejemplo, puedes dudar que tus padres son tus padres, puedes dudar que tus hijos son tus hijos, puedes dudar que tu esposa es tu esposa, tú puedes dudar si el edificio existe o no existe, tú puedes dudar de muchas cosas. Pero hay algo de lo que no puedes dudar. Entonces ella me preguntaba, ¿de qué? Y yo le decía, de tu existencia. Es decir, tú puedes dudar de todo y ponerlo en tela de juicio, pero lo que no puedes hacer es dudar de que existes. Porque el hecho de que dudes ya demuestra que estás existiendo, porque si no existiera, no pudieras dudar, ¿cierto? Y allí, en ese sentir, cuando yo invito a quienes nos están escuchando y viendo, que hagan el ejercicio mental, que cierren los ojos un segundo, que respiren profundo y que se imaginen por un segundo que no existe. Y ocurre un fenómeno raro, extraño, que se sale del parámetro razonativo, llamémoslo así, porque es como si cayeras, entre comillas, en un vacío, en donde tú te das cuenta que tu existencia incluso va más allá de lo que eres físicamente. La existencia no está ligada solamente a un proceso físico, hay algo mucho más allá. En estos días lo veía con alguien cercano, un familiar indirecto, llamémoslo así. Es un señor ya, tiene 66 años, pero ha venido sufriendo un problema de demencia senil y Alzheimer combinado con una pérdida de líquido que hace que su cerebro no haga las conexiones para obtener los recuerdos que son necesarios y coherentes. Y resulta que no se acuerda de los hijos, no se acuerda de los nietos, no se acuerda ni siquiera de quién es él. Y ahí es donde la existencia, ahí es donde nos damos cuenta que la existencia no solo tiene que ver con un cuerpo físico, él está allí, físicamente hablando, pero no está. Entonces la existencia, Neil, yo creo que es un interrogante que va más allá de lo físico, y ahí es donde nos pone a reflexionar con el tema de la encarnación. Claro. ¿Cierto? Porque antes de nacer, digamos, ¿de dónde vienes? Es decir, tu energía, tu existencia, eso que sientes que eres tú y que no hay otro igual a ti, ¿de dónde viene? ¿Cierto? Ahora se desarrolla en un transcurso dentro de un cuerpo físico, pero parte un día y se va. Bueno, ¿y qué pasa después de allí? Ese es otro gran interrogante. Entonces, sí tiene un gran valor, claro, muy grande para el ser humano, hablar de la reencarnación. Totalmente. Y una de las cosas que nosotros en la investigación, recuerden que los lunes de Aplicación Descubriendo parten de los conocimientos adquiridos en la búsqueda, justamente que les hemos venido compartiendo en el programa. Y recordando algo de aquello, uno se pregunta por qué no existe, digamos, registros claros del tema de la reencarnación para nosotros los occidentales. Porque hay que recordar que de pronto hay más información al respecto en las corrientes orientales, en el budismo, en el hinduismo, etc. A pesar de que corrientes de nuestras culturas nativas, originales y ancestrales de este lado del planeta, también tenían el conocimiento de esto, pero a la llegada de las religiones, en este caso el cristianismo, pues parece que se negó esto. Y una de las cosas que vamos a recordar de lo aprendido es el Concilio de Nicea. Justamente en el 325 ocurrieron 3 hechos, solo para recordar. En ese concilio se acordaron cuáles textos serían válidos y cuáles desechados. Se eliminaron 25 textos bíblicos que antes del canon del 325 se utilizaban, se leían, se estudiaban, y más de 30 documentos de soporte, entre ellos, por ejemplo, el libro de Enoc. Los aprobados fueron condensados, convirtiéndose en lo que hoy conocemos como la Sagrada Biblia. Esto, por supuesto, nos dejó una herencia incompleta de la sabiduría contenida en aquellos textos originales en hebreo, sobre todo, eliminando información sobre quiénes somos
lo que estaba planteando Robinson hace unos minutos, quiénes somos, de dónde venimos, por qué estamos aquí y para dónde vamos. De tal manera que pareciera que en el Concilio de Nicea se produjo un hecho que es el que ha o no nos ha permitido respondernos a estas preguntas existenciales del quiénes somos, de dónde venimos y por qué estamos aquí. Y sobre todo sobre el tema de esto que planteó Robinson, de dónde viene nuestra existencia, es decir, antes de que fuésemos esa esencia de lo que somos como seres únicos, de dónde viene y qué sucede una vez cuando finaliza pues nuestros palpitares o nuestro suspiro en esta encarnación. Entonces, esos conocimientos al negarse se plantean las preguntas de rigor. Siempre se nos habla de un mundo en el que tenemos que plantear o tenemos que vivir una espiritualidad para llegar a una etapa de elevación, llámese el cielo en las religiones o dimensiones superiores en otro tipo de cultos o de filosofías. Pero cuando observamos nuestra esencia, cuando se nos llama a la perfección, entendemos que una vida en ella no logramos, ¿no? Nos quedamos muy cortos. Y aquí es donde suponemos que el camino debe continuar. Suponemos. Pero esos conocimientos que de pronto se negaron en el Concilio de Nicea, por el canon que nacía, pudieron haber tenido esa respuesta en cuanto a que nuestro propio espíritu atraviesa un proceso de volver a la vida. Ahora, para los efectos prácticos, que es lo que queremos aquí, ¿por qué se hace necesario tener que volver? ¿Por qué para los hechos prácticos, con una sola encarnación, una sola vida, que es nuestra creencia más profunda, no resuelve nuestro mayor propósito de elevación y en ella encontrar nuestro origen? Porque lo cierto es que al morir, la gran mayoría de los seres humanos mueren sin saber de qué se trataba la existencia. Entonces, ese paso tan efímero es el suficiente para lograr los alcances espirituales que se nos dicen en las religiones y las filosofías. Yo pienso que no. Robinson, ¿cómo percibes ese planteamiento en lo práctico, en la necesidad de buscarle practicidad de esta teoría en la vida diaria? Me parece una pregunta de muy alta validez, porque hay muchos aspectos, demasiados diría yo, para hacer un análisis bien profundo, y creo que un programa nos va a quedar cortico, pero vamos a tratar de resumir. Hay varias cosas, ¿no? ¿Cuál es el verdadero sentido que tiene la vida? Es la primera circunstancia que nosotros debemos evaluar. Entonces, se ha dicho y se ha hablado de que el sentido de estar aquí es ser feliz, ¿cierto? Pero se confunde felicidad con un momento temporal de emociones, llamémoslo libertarias, llámese alegría, llámese euforia. Sin embargo, hay momentos en la vida que son tristes, dolorosos, reflexivos, y se confunde la felicidad con un estado emocional temporal. Las emociones van y vienen en un segundo. Tú puedes estar hoy feliz y al segundo puedes estar completamente con un pensamiento, con una palabra, con una llamada, se te puede bajar automáticamente toda la energía o te puede subir toda la energía. Entonces, el primer punto, Neil, en esa practicidad de entender a qué vinimos a aprender. Independiente si lo haces de manera alegre, con amor, o si lo haces con dolor, tú estás en un proceso de aprendizaje constante y permanente. Ahora, tú decides si quieres o no aprender de eso que te está dando la vida. Lo segundo, en esa practicidad tú decías algo súper importante, y es cuál es el sentido que tiene esa vida en ese proceso de aprendizaje. Porque, digamos, cuando no tenemos claridad del por qué existimos, se pierde el tiempo en esta encarnación. Y ahí es donde entra aquella parábola o historia o fábula, que la podemos llamar la historia del gran sabio, que ya muriendo llama a su discípulo más aventajado y le dice: te voy a entregar todo el sumum, el quantum de la sabiduría adquirida en todo mi existir. Y le dice: mira, yo nací
nunca supe cómo, viví la vida sin comprenderla y ahora me estoy muriendo y no sé por qué. ¿Cierto? En esos tres elementos se resume la existencia de la no existencia, es decir, no supe para qué vine acá. Entonces a eso le tengo que sumar otra cosa en esa pregunta que tú dices de la practicidad, y ojalá queden unos 2 o 3 puntos, pero que queden claros y claves para quienes nos están escuchando. Exacto. El primero, ¿por qué no nos acordamos de la encarnación? Entonces aquí hay un elemento importante. Cuando yo me quiero acordar de mi encarnación por ego, nosotros siempre queremos ser alguien grande. O sea, en esta vida, y si no lo somos en esta vida, pues soñamos con haberlo sido en otra, ¿cierto? Entonces, dependiendo de la corriente filosófica o el estudio que tengamos, entonces algunos dicen, no, yo fui Pedro, yo fui Juan, yo fui en la corriente cristiana, ¿cierto? O otros dirán, yo fui Mahoma, fui Gandhi, en la corriente política otros dirán, no, yo fui Benjamin Franklin, o fui Gaitán, o fui Bolívar. Digamos que esos seres que sobresalieron, igual que como las mujeres, pueden decir, yo fui la Magdalena, yo fui Manuelita Sáenz, yo fui XY. Pero viene la pregunta, ¿de qué te sirve? De que tú sepas que fuiste X o Y. Y aquí es donde viene lo importante. Y lo que tú decías, y que me gustaba el enfoque que le dabas al programa, esto no lo vamos a encontrar en un libro. Esto es la deducción, el análisis que cada uno de nosotros desde su vida personal hace y aporta, ¿cierto? No como una verdad absoluta, sino como una experiencia para que colectivamente pues empecemos a reflexionar sobre eso. Entonces me di cuenta, Ney, que lo importante no es acordarme si yo fui un gran personaje de la historia. Eso en lo práctico es irrelevante. Ahora te voy a decir por qué. Porque si tú no retrotraes el conocimiento, la experiencia, la sabiduría de esa vida que pretendes recordar, no estás haciendo nada. Porque es que lo valioso no está en el personaje, lo valioso está en el aprendizaje, en lo que tú pudiste captar de allá. ¿Qué pasa? Muchos de nosotros hay cosas que hoy no somos capaces de hacer, ¿cierto? Voy a poner un ejemplo, y con todo el respeto que se merece la mujer y el hombre también, pero hoy, por ejemplo, ¿por qué hay mujeres que no son prostitutas? Y no estoy denigrando de la mujer que hace esto, pero lo que quiero entender es que si hoy no nace en una persona ese tipo de cosas, es que su espíritu en el trasegar aprendió a que eso debía superarlo. Hay personas que tienen una capacidad de servicio impresionante, o sea, te atienden y se les nota de corazón, y uno dice, wow, eso de dónde lo trae. Yo a veces digo, a mí me falta mucho de eso, o sea, me faltan encarnaciones para tener esa capacidad de servicio. Entonces hay ciertas habilidades que hemos desarrollado nosotros, y ahí es donde aparece realmente la encarnación. Entonces cuando tú te estudias y te analizas, entonces tú puedes ver, y te lo hablo a ti que me estás escuchando, no se lo hablo a Neil, sino te lo hablo a ti que nos estás escuchando a través de Descubriendo, es que la encarnación tiene sentido cuando tú descubres tu potencialidad, tú te conoces. Entonces hay cosas que tú sabes que tienes y que como las tienes, sabes que tú mismo las has forjado, no te las ha entregado nadie, no te las ha enseñado nadie, sino ha sido el fruto. Pero también tenemos defectos que no hemos superado. Y allí encontramos también eso, digamos que ese rezago que venimos trayendo de la encarnación, porque estamos perfeccionándonos constantemente. Entonces, ¿cómo recuerdas tú una encarnación? Es la pregunta que nos debemos hacer. Es que me tengo que ir a la escena donde yo era Nerón, o donde era César Augusto, o donde era Bolívar en un caballo, o qué es lo que realmente debo traer como memoria de ese momento y de ese tiempo a este momento y tiempo.
Entonces hay ciertas habilidades, ciertas destrezas, ciertos sentimientos, ciertas capacidades que seguramente en una encarnación, como bien lo señalaba Neil, es imposible aprenderlas. Y ahí es donde empieza a tener sentido para qué eres bueno, que has venido forjando. Entonces, tenemos casos muy evidentes de los famosos niños genios, que a los 5, 6, 7 años tocan el piano y son ¡wow! No, es que ese es un genio, o sea, vino con un don divino, ¿no? No es un don divino, es una persona que dentro de esto nosotros estamos haciendo que él tome la memoria y la traiga y la aplique. Ahora, eso en cuanto a una habilidad física, pero ¿cuántas habilidades hay, Neil, que puedes tener tú, que puedo tener yo, que puede tener la persona que nos esté escuchando? Y que ahí está la memoria de la encarnación. Algo, por ejemplo, algo vivo en mí. Yo recuerdo que yo hacía preguntas a los 7 años, me las hacía a mí mismo. Y resulta que yo crecí en un hogar donde mi mamá, mi papá, mi mamá, una mujer de segundo de primaria, mi papá, un hombre de cuarto de primaria, pero con una sabiduría impresionante. Pero nunca hablaban de temas de este tipo, ¿cierto? Pero yo sí me hacía preguntas, ¿qué es la muerte? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? Y yo me hacía la pregunta de dónde venían esas preguntas que yo tenía. Entonces, ahí es donde yo siento que empezamos a tenerle como un sentido a ese proceso de encarnación. Hay un aspecto importante, tú lo has planteado, quiero como redondearlo. Nosotros recordamos, si podemos utilizar el término, o sea, con la idea de entender, utilizando el término, qué sucede con la memoria que hemos aprendido en encarnaciones anteriores. Y escúchese bien que he hablado en plural, encarnaciones. Cada vez que nosotros tenemos la oportunidad, cumplimos una función que le acaba de explicar Robinson en el espíritu, y es aprender. Nosotros en el aprendizaje acumulamos experiencias que nos otorgan el conocimiento. Ahora, el conocimiento del que me estoy refiriendo no es el conocimiento que está escrito en un libro, o que un profesor, o que alguna filosofía me enseña. No, el conocimiento que se desprende de mi propio aprendizaje, por decirlo así. Usted de alguna manera está realizando una actividad, una tarea en la casa, en el trabajo, y a usted le dan unas instrucciones para que lo haga. De pronto está cocinando y le dieron la instrucción de cómo se cocina tal plato. Y en el ejercicio de usted hacer el plato al principio, usted lo va haciendo conforme la dijeron. Pero en la experiencia, o mejor, en la actuación, usted va logrando una experiencia de cómo hacerlo de otra manera. Es decir, usted es capaz en el aprendizaje de obtener su propio conocimiento sobre ese plato. Entonces ya no lo está haciendo como al principio alguien le dijo, sino que está utilizando su propio conocimiento. A ese conocimiento es al que me refiero, no del libro, no de la charla, no del maestro, no. El conocimiento que surge de mi propia experiencia. Entonces, en cada encarnación, evidentemente, cada uno de nosotros vive, y en esa vivencia va aprendiendo, y en ese aprendizaje va logrando conocimientos propios, espirituales. Esos son los que viajan en ese espíritu hacia la futura encarnación. Es decir, que cuando yo nazco en un nuevo cuerpo y comienza mi desarrollo, entonces poseo los conocimientos, no recuerdos, ojo, pero sí los conocimientos cosechados. Y esa es la altura de mi espíritu. Y evidentemente, cada etapa me permite lograr mayor conocimiento en un nuevo aprendizaje. Entonces, aprendizaje tras aprendizaje, en las encarnaciones, voy conformando la altura de memoria espiritual o conocimientos que logre. De tal manera que cuando yo nazco, yo tengo una identidad propia. Robinson lo plantea desde el principio. ¿De dónde viene esa identidad única mía?
pues de las encarnaciones y de los aprendizajes unidos a los conocimientos que de allí se desprende. Entonces yo tendré la capacidad, como dijo Robinson, de ser un maestro en el piano. Eso es un conocimiento aprendido en encarnaciones. O una persona con una facilidad de resolución de los problemas impresionantes, o una persona con una, digamos, con una sabiduría, o una persona desesperada. Es decir, todo va reflejando lo que en sí he contenido o cosechado y lo que en sí me falta por aprender. Entonces, a manera de comprender qué es lo que recuerdo, es cómo vivo lo que soy hoy. Ese es mi recuerdo. Eso es lo que soy. Ahora, la oportunidad que me da la creación es que siga agregando la experiencia a mi existencia. Y fíjense ustedes hacia dónde podemos caminar. Ahora, qué triste, pero qué triste y lamentable es que a nosotros nos hayan hecho creer que somos simplemente temporales. O sea, esta existencia. Y hay que vivirla intensamente porque incluso hay hasta canciones que la refuerzan. Nadie es eterno en el mundo, ¿no? Entonces hay que disfrutarla en su máxima expresión y ahí es donde viene el libertinaje, entre otras cosas, y otras desviaciones que tomamos por no saber que vamos más allá. Entonces, cuando nos plantean a nivel de conocimiento externo, de revelaciones, de contactados, en fin, de varias cosas, nos negamos a entenderla porque, oye, eso no lo dijo Jesús. Oye, eso no está en la Biblia. Oye, eso no me lo enseñó mi pastor. Oye, eso no tiene lógica. Oye, y si yo no recuerdo, entonces, ¿para qué existe eso? Pues comenzamos a cuestionar una ley del espíritu conforme a las condiciones de pensamiento que tenemos. Y ahí es donde vienen las dudas. Se convierte la encarnación o reencarnación para nosotros inmediatamente en un misterio. Entonces, con esto, Robinson, quiero que veamos en la aplicación que el reconocimiento, yo creo que una de las herramientas valiosas de todo esto es que el reconocerse, el conocerse a sí mismo, es conocer de otras maneras o de otras formas quién fui en el que soy hoy. No sé si es enredado, pero creo que en la medida en que reconozcamos nuestro talento, estamos reconociendo el caminar en las encarnaciones. Reconociendo lo que me falta, estoy reconociendo lo que dejé de hacer. ¿Para qué? Para hacerlo hoy, para disponerme en aprendizaje y aprenderlo y lograr un nuevo conocimiento que constituye mi ser, Robinson. Sí, ahí hay varios puntos de los que tocas, Neil, y me parece clave entender. Vamos a hacer un ejercicio simple. A ver. Vamos a partir de algo, digamos que como el tema de la encarnación, hoy realmente la ciencia no lo ha tomado como un proceso investigativo científico, por eso se crean tantas dudas y especulaciones alrededor. Acuérdense que en esos hechos que tú recuerdas, por ejemplo, del Concilio de Nicea, hay que acordarnos de una separación histórica que hizo Newton y Descartes, a quienes les debemos la separación del estudio científico hacia la materia y los temas en aquel momento mentales y espirituales dedicados a la religión. Se hizo una separación, Neil, que hoy ha traído una consecuencia nefasta para nosotros, porque simplemente el hecho de la encarnación, como no está comprobado científicamente, lo descartamos. Pero claro, es que la ciencia verdadera, el verdadero método científico es el que tiene que dudar todo y comenzar a hacer un proceso de investigación para poder llegar a lo que dice Descubriendo, ¿no? En la certeza de la búsqueda de la verdad. ¿Qué pasa allí? Entonces, para no discutir, ¿cierto? Porque los seres humanos discutimos, no, que la encarnación existe, que no existe. Vamos a partir de algo que nos permita a todos, creyentes, no creyentes, convencidos, no convencidos, científicos o no científicos, planteémoslo como una posibilidad. Supongamos, vamos a partir de una suposición. Si existen las encarnaciones, ¿para qué sirven? Y yo diría, servirían para mucho. Por eso yo te decía que me fascinaba el tema, porque hace mucho rato he querido escribir sobre ese tema de la encarnación. ¿En qué sentido me sirve? Por ejemplo, nosotros hemos escuchado que hemos sido muchas veces racistas.
van desde la xenofobia de diferentes formas. Pero vamos a suponer la xenofobia hacia las negritudes. ¿Y qué pasa si realmente yo en una encarnación anterior fui negro? Y hoy entiendo cuando me despreciaron por mi color de raza y aprendí, y hoy, como Robinson, entiendo que la persona vale por la esencia espiritual que tiene y no por el color de la piel que representa, ¿cierto? Es muy fácil cuando yo critico al ladrón, a la prostituta, al corrupto, al político, al degenerado, porque yo me siento bueno. Yo me pongo de este lado, ¿cierto? No, aquellos. La encarnación me sirve a mí porque todos vamos a tener que trasegar por cada uno de esos puestos, llamémoslo así. Vamos a tener que vivir en carne propia para poder entender al otro. La empatía no se va a dar si tú no vives en carne propia lo que vive el otro. Es decir, tú y yo podemos tener empatías como padres. ¿Por qué? Porque tenemos hijos. Claro. Y como tenemos hijos, nos ha tocado lucharla y sudarla para poder llevarle el alimento a la casa. Esa vivencia que tienes tú y esa vivencia que tengo yo es lo que nos permite a nosotros tener una empatía. Resulta que la encarnación sirve para eso, para entender. Nosotros hablamos, no, que nosotros los latinos somos esto y que los gringos y los europeos y los chinos y los asiáticos y los africanos. Pero hey, si esto es una escuela de aprendizaje en donde encarnamos, quiere decir que hemos sido chinos, ingleses, franceses, alemanes, hemos sido indígenas, hemos sido esquimales, hemos estado en tantos lugares. Y hombre o mujer. Exactamente, eso te retrotrae y te pone a vivir. Claro. ¿Cierto? Entonces ahí empiezan a aparecer las otras leyes, ley de karma y dharma. Asociada a una ley de espíritu. Ya entiendes que si tú naciste ciego en esta encarnación, no es porque Dios te castigó, es que estás asumiendo las consecuencias de tus actos anteriores. Entonces yo digo, por ejemplo, un Pablo Escobar que hizo tanto daño o que odió a alguien, y un caso patético que es real, personas que se llegan a odiar tanto que la vida dice, se odian tanto, entonces los manda juntos y los pega y los vuelve siameses. Objetivo, castigo, no, a que aprendan. Porque al final, Neil, para mí, la encarnación tiene un propósito. Lo dijo Jesús hace 2000 años, amaos los unos a los otros. Entonces, el amor es un proceso de aprendizaje. Entonces, trata de imaginarte lo siguiente, que nosotros los seres humanos no naciéramos de padre y madre, sino que nos sembraran aquí individualmente. Como un niño, o sea, tú ves un niño ahí, pero como no es tu hijo, pues no sentirías ninguna responsabilidad por él. Entonces, la creación en su infinita sabiduría, en su infinita inteligencia, determina un mecanismo. Un hombre, una mujer, se unen, el espermatozoide y el óvulo, y nace un niño, y le crea un vínculo. ¿Para qué? Para que ese vínculo de afectivo hace que lo proteja hasta que ese ser se pueda defender por sí solo y vuelve y aplica la misma mecánica. Y entonces todos vamos ayudándonos a todos. Entonces, quien hoy es tu hermano, mañana puede ser tu esposa, después puede ser tu amigo, después puede ser... O sea, vamos cambiando de papeles para nosotros aprender. Entonces, imagínate los que hoy desprecian a los demás y les devolvieran la película y se acordaran de quiénes fueron. Entonces, para redondear esta idea, cosas importantes de aprendizaje. ¿Quieres acordarte de cosas importantes de tus encarnaciones? Yo te diría, amable amigo que nos escuchas y nos ves a través de internet, este punto: ¿qué capacidad has desarrollado de perdonar? Eso no se aprende en una vida. Si has logrado avanzar en el proceso de perdonar, significa que eso es una memoria de tu encarnación. Si eres una persona que a pesar de todas las circunstancias eres optimista y siempre le buscas una solución a todos los problemas, por muy duros que parezcan,
Venga, eso no te salió en una bolsita de Yupi. Eso te lo has ganado tú con tu propia sabiduría a través del proceso de tu encarnación. Pero también entendámoslo, cuando tú tienes odio hacia alguien, y a veces un odio que no entiendes, quizás es un odio que se ha cultivado durante mucho tiempo. Las fobias, por ejemplo, las fobias tienen un origen, hay un detalle que quiero contar de un amigo, estudiaba aquí en la Universidad de Antioquia y se ganaron un premio por su tesis que fue muy buena, y el premio fue que la universidad los mandó a hacer una especialización a Cuba. Y el grupo de él feliz, y él también, hasta que el día que le dijeron a él, hay que comprar los pasajes en avión. Él nunca se había montado en avión, nunca había tenido esa memoria, pero apenas le dijeron que había que comprar los pasajes en avión, él entró en terror, en pánico, casi se desmaya. Y nunca, o sea, no fue, y él no se montó en avión. Entonces viene la pregunta, si de niño nunca había montado en avión, si no había habido una experiencia de esa, ¿por qué le tenía fobia a los aviones? Hay gente que le tiene fobia al agua, hay gente que le tiene fobia o tiene claustrofobia. Hay una película que se llama Orígenes, que es muy interesante, muy buena, que habla de la reencarnación, ¿cierto? Demasiado. Entonces, hay muchos elementos, Ney, que son súper interesantes. Entonces vamos a resaltar de lo que hemos hablado de dos. Sí. El primero, ¿cómo recuerdas tus memorias reales de encarnación? Y ojo a todas esas capacidades que has desarrollado desde el punto de vista espiritual. Cuando eres capaz de amar, cuando eres capaz de perdonar, cuando eres capaz de reconciliar, cuando eres capaz de llevar alegría donde hay tristeza. Eso son cualidades que tú traes, pero que no son gratis, que han tenido que ser formadas. ¿Quieres acordarte de una memoria de tu encarnación? Ahí la tienes, ¿cierto? Claro. Pero también mira lo negativo, ¿cierto? O sea, hay cosas que uno, me da rabia esto. ¿Por qué te da rabia? ¿De dónde viene esa rabia? ¿Qué significa? Por ejemplo, esa persona me cae mal. ¿Qué es lo que te cae mal? ¿De dónde viene ese malestar? ¿Es temporal? ¿Es de antes? ¿Cómo se entiende eso? La segunda cosa, Ney, que es súper importante, es acuérdate que la encarnación sirve para que todos nos pongamos en el puesto y en los zapatos de todos. Tú lo decías ahorita, eres hombre y eres mujer. Las mujeres hoy critican mucho a los hombres, pero es que ustedes no han parido. Y resulta que sí, hemos parido. Que la mujer le tocó de malas, ningún hombre la quiere, pero resulta que en la vida anterior fue mujeriego, empedernido, y que esta vida la misma creación la mandó de mujer para que sintiera en carne propia el dolor que hizo causar a otro, no como castigo, sino como un proceso de aprendizaje y decir, oye, sí, tengo que cambiar. Yo lo viví de joven. En la época de joven la infidelidad era un deporte. Hasta que te das cuenta cuando te son infiel y lo que duele. Y tú dices, esto duele tanto. Pero mientras tú lo haces, tú no sientes el dolor del otro. Claro. Hasta que a ti te toca tu pedacito. Entonces esos dos elementos, Neil, son vitales. Y sería importante ahí también escuchar a ver o leer qué preguntas tiene la gente. Claro, vamos a leer algunos de los mensajes que están aquí. Vamos por acá abajo. Nos dice, a ver, Pedro Jesús dice, hoy me siento más liberado. He estado reflexionando y sé que las otras reencarnaciones que yo estuve, yo aprendí. Y hoy reflexiono más para hacer las cosas más justas. Hay una clave en lo que está diciendo Pedro, y creo que es uno de los fundamentos esenciales en este tema de la reencarnación para recordar o para entendernos, y es la reflexión, Robinson, el conocerse. El conocerse es clave. En los talentos, como tú lo planteabas, en los talentos, porque los talentos nos van a servir para salir adelante. Muchas personas, al no reconocerse en sus talentos, pueden tener muchos temores, muchas limitaciones sin descubrirse aún.
Y puede ser que las cosas negativas no las estemos sabiendo enfocar porque no sabemos, ¿verdad? Enfrentarlas y afrontarlas. De tal manera que me parece muy importante en el programa que aprendamos a propósito del tema al mirar hacia adentro. Al mirar hacia adentro y reconocerse. Pero al mirar hacia adentro y tener la capacidad de asombrarse con los talentos que se encuentren, pero también no de maltratarse con aquellas cosas que de pronto entendemos que nos falta trabajar, sino saber que nuestra existencia, la actual, se nos otorga para trabajar eso. Es decir, la esperanza de mejorar eso está en el estar vivos, está en el tener la posibilidad de encarnar. Y eso es una maravilla porque el conocimiento se expande. Yo estaba pensando mientras hablaba. Ahí Ney, sí. Una cosita que en eso que dijiste que es chévere, es entender que lo que me pasa no es un castigo. Uh-huh. En ese aspecto negativo. No es un castigo. Es una alarma, es una alerta, es un ejercicio que me pone la vida para que yo me dé cuenta que ahí me toca trabajar y me toca mejorar. Adelante. Bien, aquí hay otro planteamiento que es el de Rogaini. Este es típico y se ha dado en el mismo ámbito de la investigación y la búsqueda, que es que dice Rohami Reine, la reencarnación no creo que sea una esperanza, eso será para la oscuridad. Y entiendo, un aprendizaje, dice, ¿no? Aprendizaje, no creo que sea un aprendizaje, eso será para la oscuridad. Entonces, no sé si lo has escuchado, Robinson, de que hay quienes creen en este proceso de investigación, porque quienes se acercan al canal son personas de búsqueda. Y así como nos escuchan a nosotros, escuchan otros contenidos, a otras personas, en fin. Y hay una teoría que dice que la reencarnación es una trampa de los arcontes, ¿sí? De que ellos nos hacen volver porque este es un planeta cárcel. O sea, este es un planeta cárcel y a quien más le interesa que no nos vayamos de aquí a otras dimensiones o a otros lugares es a la misma oscuridad. O sea, a ellos le llaman dentro de esa teoría los arcontes. Entonces, ellos son los que hacen que volvamos. O sea, ellos nos tienen como una rueda de samsara, ¿no? Acuérdate, de nacer, volver. Y cada vez que volvemos a este martirio. Porque esta existencia aquí en la carne y en este planeta carne, en este planeta cárcel, es una desgracia. Entonces, muchos dicen en esa teoría, quienes la estudian, quienes la han escuchado, dicen, yo no quiero reencarnar, yo quiero irme. Y allí también están sujetos a otros planteamientos que igualmente son dogmáticos. No se cree en uno, pero se cree en otro dogma, o en uno que sería más dogma, y es que vamos a lugares especiales o iremos a lugares trascendentales. Llámese en las religiones, cielo, llámese en las filosofías, dimensiones superiores o planos superiores. ¿Sí? ¿Decías algo? Nirvanas. Exacto, entonces allí, pero ahí se desconocen, esta teoría evidentemente surge al encontrar un mundo en decadencia, creer que vamos a encontrar siempre el mundo decadente y no saber aquella información que fue revelada y que aquí hemos estudiado, que es el tema de los pasos gestores e impulsos motores. Es decir, cómo nosotros vivimos un proceso ascendente en el que las reencarnaciones son esenciales para lograr ese avance. Que estamos viviendo una temporalidad, que es la presencia de este programa de manipulación, que no son dueños del planeta ni de la humanidad, a menos que le demos el permiso, que es lo que ha ocurrido por ignorancia, y que en la medida en que aprendamos y nos desarrollemos a partir de estas experiencias, podemos ir borrando esa temporalidad y adentrándonos a un futuro que será mejor del que esperamos en hipotéticos cielos y hipotéticos nirvanas. Esto quería planteártelo porque no sé si has escuchado también este planteamiento que Rogami nos recuerda. Sí, ahí en lo que tú decías al inicio del programa, yo creo que la libertad del pensamiento es clave dentro de esto. Nadie tiene la verdad absoluta sobre los procesos. Yo creo que uno aseverar que alguien está en lo cierto, está equivocado, no es el camino. Yo creo que el diálogo, como bien tú lo planteaste desde el principio, nos ayuda a todos a ir encontrando esa verdad.
Partiendo, sin negar lo que dice nuestra amable oyente o televidente, en este momento, yo diría, bueno, vamos a suponer que, listo, estamos a corte que nos condenan aquí a volver. De todas maneras estamos aprendiendo. La luz siempre será por encima de las tinieblas. Hay un inicio del Señor de los Anillos que me encanta, en el primer libro, que es el Silmarillion, que nunca fue llevado a película, en donde habla precisamente de Eru, de Ilúvatar, y también habla de los Ainur, y dentro de los Ainur aparece uno que se revela que es Melkor, y crea una melodía que era estridente, y que no era la armonía que creaban normalmente los Ainur, pero al final la melodía de los Ainur en contrastación con la de Melkor, que era una estridencia, chocaban, y resulta que al final, para no alargar la historia, lo que decía Eru, el único, o Ilúvatar, que todo eso servía para afinar al final la obra de la creación. Es decir, por mucho que las tinieblas, entre más, si los arcontes nos tienen condenados aquí, sea lo que sea, la esencia de lo que somos nosotros va a prevalecer, ha prevalecido. Si no, entonces, ¿qué sentido tiene? ¿Por qué hace tanto esfuerzo las tinieblas? Claro. ¿Por qué no quiere? O sea, algo, o sea, yo te digo, si realmente no fuéramos tan fuertes y con algo valioso, pues ¿para qué te desgastas con tanta parafernalia para detener a un ser insignificante como lo que somos? Entonces yo diría que en el sentido de no llegar a si esto es verdad o no, veámonos a la misma lógica, y es, todos estamos aquí porque necesitamos que aflore la esencia de lo que somos para ir a los planos superiores, pero hay que entender que los planos superiores no son afuera, son adentro. Los planos superiores que hablamos, las nirvanas, el cielo, los lugares de mayor trascendencia no están afuera, están adentro, son estados de desarrollo de conciencia. Los pasos gestores y los impulsos motores Neil, o mal llamados 7 días de creación, no son un calendario, no están en un lugar, es un desarrollo interior de conciencia. Entonces aquí en este plano, siendo una miércoles, como ya sabemos, aquí hay gente que está viviendo un infierno, pero hay gente que por dentro está viviendo su cielo. Así ¿De es. quién depende? Mira que en ese sentido yo plantearía que lo que está tratando o lo que ha tratado de hacer permanentemente esa oscuridad o esos arcontes no es devolvernos la vida en futuras encarnaciones, es quitárnosla siempre. Y recuerdo una canción que yo sé que también te gusta mucho, que es la de La Cigarra, de Mercedes Sosa, interpretada por Mercedes Sosa, claro, cuando ella dice, ¿cuántas veces me mataron? Esa oscuridad, ¿cuántas veces lo ha intentado? ¿Cuántas veces? Y sin embargo, estoy aquí resucitando. Entonces, ese verso de esa hermosa canción lo que está planteando es una incapacidad que tiene esa oscuridad de acabar con su competencia, porque lo interpreta así ella, con su celo, que es la raza humana. Porque por muchas veces que lo ha intentado, lo hace tan mal que cada vez nos tiene que soportar en el regreso. Y cada vez con una expectativa peor. ¿Y saben por qué? Porque cuando regresamos con mayores capacidades y mayores capacidades y mayores capacidades. Y el círculo o el tiempo a ella se le está acabando. Solo que es tan hábil y tan astuta para hacer creer lo contrario. De que la virtud de ella es que volvamos. No, esa es la desgracia de ella. Ese es el temor y la ira más grande que tiene, y utiliza las estrategias que ustedes menos se crean para hacernos ver o creer eso. Es como el tema de los medios de comunicación. Los medios de comunicación son hábiles para hacernos creer cosas, En algún momento se plantearon como que ellos tienen la obligación y responsabilidad de transmitir verdades, y ya con eso nos han fregado. Y de ahí para adelante, pues, nos manipulan allí. Pero no es porque el poder de ellas sea mayor sobre nuestro pensamiento, sino que le cedimos
esa autoridad a ellos. Cuando ya replanteamos, ya no hay poder sobre esa manipulación, sobre nosotros. Es una decisión propia, y la otra fuerza lo que se ha encargado es de engañar y engañar y engañar, Robin. Y ahí es donde el adagio popular, que lo que no nos mata, nos fortalece. Lo que no mata engorda, decíamos. Lo que no mata engorda, decíamos cuando estábamos pequeñitos. Es más popular todavía. Lo que no mata engorda. Sí. Entonces, desde esa perspectiva, Neil, yo creo que debemos concluir cosas importantes. Sí, la primera, por favor. Vale la pena recordar encarnaciones como el sumo de conocimiento y sabiduría que hoy retomo para seguir mi vida en esta encarnación, apuntándola a que a la próxima sea mucho mejor que la que estoy viviendo ahora. Lo segundo, nosotros estamos aquí en un proceso de aprendizaje, y ser consciente de que hemos encarnado es entender que hemos estado en el lugar de quizás de las muchas personas que hoy criticamos, odiamos o señalamos. Y de esa perspectiva, la empatía lo que nos devuelve es la capacidad de entender al otro como ser humano para llegar a un punto realmente trascendente, amar, que no es tan fácil, ¿cierto? Porque somos incipientes espiritualmente en ese proceso de aprendizaje. Y lo tercero, que dentro de ese proceso de encarnaciones, lo más importante, que lo dejamos para lo último, pero tú lo has resaltado muy bien, es aprenderse a conocer a sí mismo, porque las encarnaciones no son otra cosa sino una oportunidad para construirte, gestarte y crearte a ti mismo. Es decir, tu cuerpo no es tu creación, tu cuerpo es un préstamo. Tú no hiciste estas manos, ni estos dedos, ni esta cara, ni este cuerpo. Te los prestaron para que tú construyeras tu propia esencia. Y cada encarnación es una oportunidad para esculpirte a ti mismo. Ya que en una no es suficiente. Así es. Mira, nos dice Donaldo Huérfano, se tenía que decir, Neil, y se dijo. Que bueno, Rogami nos responde, muy interesante, dice, muchas gracias por la respuesta, estamos aprendiendo, por lo tanto hay dudas. Eso es maravilloso. La pregunta, lo decíamos en el podcast que hicimos el sábado, la pregunta es el derecho que tiene la mente, el pensamiento, para buscar respuesta. Cuando no se genera dudas, o cuando perdemos el derecho a dudar, pues nos fregamos. Ahí sí que nos fregamos. Pero la duda... Sí, pero ahí hay que hacer una aclaración, sí, ¿no? Pero déjame ahí porque viene la segunda parte. La duda es un derecho, pero usted tiene la responsabilidad de responderse la duda. O sea, un derecho viene ligado a una responsabilidad. Mi derecho a la duda, mi responsabilidad de disiparla. No que me la disipen, sino que busco los mecanismos de recibir, comparar, reflexionar información para darme la respuesta. Derecho a dudar, responsabilidad de comprobar. Sí, eso que dices tú, porque es que a veces tomamos la duda para no avanzar, ¿no? Ajá, de flojos quedamos. Ejemplo, la encarnación no existe y ya, ok. Y la tiro por allá. Pero así como tienes la necesidad de que exista y entender la respuesta de que exista para ti, si no tienes en ese momento o estás convencido de que no, también busca los argumentos para sustentarlo de esa manera. Correcto. También nos saluda Lili Montes, que dice, gracias chicos por tan buen tema y agradeciendo a la vida el haberme topado con esta información y reconocer mis talentos adquiridos. Qué bueno, Lili, que así sea. También Gladys Espinel nos comenta, hay que aprender a escuchar y luego ir a investigar para saber cuál es la verdad, porque la verdad siempre está dentro de cada uno. Cuando se comienza a procesar la información en el interno, eso es clave. También dice el porongudo dice, quiero conocer el otro mundo de el que tanto se meten en la cabeza. Yo quisiera vivir como los ángeles sin necesitar de las cosas de la vida en la tierra, y se ríe, ¿no? Es un anhelo que poco a poco se irá resolviendo en la medida en que vayamos caminando. Todos vamos a ir. Yo quisiera ser médico, quisiera ser ingeniero, pero me toca ir a la universidad y caminar los 10 semestres, papi, porque
solo de querer. Todo el mundo quiere, ¿no? todo el mundo quiere, pero lograrlo es el camino de la existencia y lograremos esa medida, pero nos tendrá que costar en el sentido de vivirlo, desarrollarnos, no es simplemente por el anhelo. Bueno, Robinson, 9 en punto, ha sido un tema muy interesante, muy chévere, hemos dialogado con los oyentes, espero que te hayas sentido cómodo y con las ganas de seguir participando con nosotros. Sí, esa es la idea, te lo decía hoy, las casualidades no existen y es súper importante, chévere compartir con las personas. Un saludo de corazón para todos los que hoy se conectaron, los que nos van a seguir viendo después en diferido. Y lo importante, muchachos, es que se lleven procesos de reflexión. Miren, si los arcontes nos pusieron encarnados o no, lo importante, lo más importante es qué tanto has aprendido en ese proceso. Amas, perdonas, quieres, unes, comprendes, te conoces a ti mismo. Son las reflexiones que creo que se deben cerrar de este programa que hemos hecho hoy, para que cada uno de ustedes se la lleve en su corazón y llegue a sus propias conclusiones. Y a ti, Ney, como siempre, gracias por tenerme en cuenta, y aquí, cuando me necesite, usted nada más mande para que sepa lo que es obediencia, dicen por ahí. Dale, Robinson, un abrazo, cuídate y estamos en contacto. Vale, claro que sí. Saludos, gente, chao. Bueno, amigos, ahí estuvimos con Robinson Devia en estos lunes de aplicación. Ojalá que estas herramientas que hoy se hayan compartido con ustedes sean de su total agrado. Además, bueno, recuerden, lo que aquí se compartió no es la verdad absoluta, ni más faltaba. No podemos insultar su inteligencia partiendo de esa base, pero sí es un simple compartir que de pronto una palabra, algo que hayamos mencionado, digamos, un recorderis de algo le haya generado a usted algo en comprensión, logramos el objetivo de este programa. Regresamos el miércoles con los miércoles de investigación y recuerden el viernes también, el viernes de investigación, descubriendo para todos ustedes los buscadores incansables de la verdad, aquí en Descubriendo. Chao, chao, cuídense. Descubriendo. Con la certeza en la búsqueda de la verdad.